Romanos 15 del 14 al 16. Dice la palabra de Dios: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, en el versículo 14, Pablo está diciendo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mirad, Pablo quiere creer y que creamos nosotros en la buena fe de los hermanos. Pablo quiere creer que creamos en él quería creer que los hermanos de la iglesia de Roma tenían buena fe, y también nos dice que nosotros quiere que creamos en la buena fe de los hermanos, ¿no? De los hermanos de esta iglesia. El apóstol se manifiesta seguro, convencido, de que, primero, de la bondad de los creyentes, ¿no? Segundo, de que estaban llenos de conocimiento para desear hacer lo bueno, ¿no? Con generosidad y disposición. Y luego, por último, y la capacidad de amonestarse los unos a los otros, en amor, para que pudieran vivir todos en paz, ¿no? Mirad, la bondad, cuando aquí habla de la bondad es la cualidad de ser buena persona, es estar en el mundo con intención de aportar, no dañar y crecer, ¿no? Y siempre tener la inclinación natural de hacer el bien, que se manifiesta en la generosidad y amabilidad hacia los demás. Tener conocimiento, pues aquí el conocimiento no se refiere a saber muchas cosas en general, sino a un tipo de conocimiento espiritual muy específico, ¿no? El conocimiento del Evangelio. Por ejemplo, los creyentes de Roma conocían bien las enseñanzas de Cristo, porque Pablo ya había utilizado 13 capítulos de Romanos para explicar todas las enseñanzas de Cristo, ¿no? Ellos sabían quién era Jesús, qué había hecho Jesús y cómo debían vivir los cristianos, porque Pablo ya lo había explicado en esos 13 capítulos, ¿no? Este conocimiento les permitía discernir lo correcto según la fe. También era conocimiento práctico para vivir en fe, ¿no? No solo información, es saber cómo aplicar la verdad bíblica en la vida diaria, ¿no? Y esto quiere decir, pues, que hay que decidir con sabiduría, actuar con amor, evitar el pecado y seguir a Cristo de una forma madura. Eso que era más o menos el conocimiento de que Pablo hablaba de los romanos, ¿no? Y luego decía: amonestaos los unos a los otros. O sea, que estaba diciendo que tenían que tener bondad, que tenían que tener conocimiento. ¿Para qué? Para amonestar los unos a los otros. Amonestar no significa regañar con dureza, no significa que hay que regañar a la gente, ¿no? Amonestar significa corregir con amor, aconsejar cuando alguien esté caminando por un mal camino, advertir con paciencia para evitar errores o pecados y animar a volver a lo correcto según la enseñanza de Cristo. La idea es que dentro de la iglesia los creyentes deben ayudarse mutuamente a crecer espiritualmente, cuidando los unos de los otros, ¿no? Fijaros, lo que le da más fuerza a esta exhortación de Pablo es que se dirige a los romanos diciéndolos hermanos, Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos, reforzando este afectuoso término con la palabra míos, hermanos míos, que aún aumenta más la naturaleza cordial de la exhortación.
cuando hablamos de exhortación, y significo un poco esas palabras para que lo entendamos, porque es muy enriquecedor para nosotros cuando hay una palabra que no la entendamos, pues buscarla, ¿no? Buscarla, y cuando estemos leyendo la Biblia, si hay alguna palabra, por ejemplo, sabemos si nos preguntamos, ¿qué es la bondad? Pues todo el mundo de alguna forma explica lo que es la bondad, pero el significado bíblico de la bondad difiere muchas veces de lo que nosotros queremos saber sobre la bondad. Exhortación, por ejemplo, no significa regañar, y digo esto porque el otro día se acercó alguien y me dijo, pastor, es que me han exhortado y yo no he hecho nada. Y dije, pero ¿qué significa para ti exhortar? Entonces tenía una idea equivocada de lo que es exhortar, ¿no? Exhortar no significa tampoco regañar, significa animar, corregir, consolar y motivar, siempre según la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces se dirigió en ese término Pablo a los judíos? Porque sabemos que muchos de los judíos se opusieron a Pablo por la decisión de predicar el evangelio a los gentiles, ¿no? Lo que les llevó a confrontaciones, insultos, incluso persecuciones, ¿no? Cuando Pablo se fue a predicar a los gentiles el evangelio, ¿no? Los judíos lo rechazaron. Vemos en Juan 1, 9 o 12, no sé qué, dice, a los suyos vinieron, pero los suyos no lo aceptaron, ¿no? Entonces se fue a los gentiles, ¿no? Y los romanos se sentían traicionados por Pablo, ¿no? Hasta el punto de que le insultaron, hasta el punto de que incluso le persiguieron, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 9:29, podemos verlo, Hechos 9:29, perdonad que esté con el pañuelo y limpiándome porque es que estoy un poco... Me ha atacado el virus y justamente me ha atacado hoy, pero si pensaban que me iban a dejar en la cama... 9:29 dice, y hablaban denodadamente en el nombre del Señor y disputaban con los griegos, pero ellos procuraban... Aquí algo he hecho yo mal. Hechos 9:29 no es. Bueno, a ver, 13:50... 13:50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites, ¿no? Y en el 23:12 también dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no cometerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Fijaros, los judíos, sus hermanos. ¿Por qué? Porque se sentían traicionados. Se sentían traicionados por el mero hecho de que ellos, al no aceptar el evangelio, pues se fue a los gentiles, ¿no? Pero Pablo nunca les dejó de creer en ellos, nunca, al revés. Mirad, en Romanos, en el capítulo 9, un poquillo más para atrás, en el capítulo 9, y el versículo del 1 a 3 dice, venga, verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, apartarse de Cristo, por amor a mis hermanos, ¿no? Los que son mis parientes según la carne. O sea, fíjate, Pablo estaba diciendo que con tal de que ellos aceptaran el evangelio, él daba por perdido su carrera, ¿sabes? Decía que prefería ser anatema con tal de que sus hermanos aceptaran a Cristo, ¿no? Por eso Pablo hace esta aclaración, ¿no? Y él se manifiesta seguro de que los cristianos de Roma estaban llenos de bondad, ¿no? Que por supuesto la bondad, entre lo que decíamos antes, entre su significado, lo que significa, sabemos que es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que por consiguiente debe estar en la vida presente de cada cristiano, ¿no?
no solo los de Roma, sino también en cada uno de los cristianos hoy en día, como está escrito en Gálatas 5, 22, 23, que vienen los frutos del Espíritu, ¿no? También en Efesios 5, 9 lo repite, porque dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Mira, la bondad es parte de la naturaleza de Cristo, y si nosotros somos su cuerpo y le representamos, debemos hacer también de la bondad parte de nuestro modo de vida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mira, por este pasaje sabemos que la bondad es parte del propósito de Dios para nosotros. Está diciendo aquí, dice, para que vuestro Dios os tenga por dignos en su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. O sea que la bondad es parte del propósito de Dios para nosotros. El objetivo es que Jesucristo sea glorificado en ti y en mí, y nosotros en Él. Jesucristo no es glorificado cuando nosotros andamos haciendo lo malo, ni cuando actuamos contra el hermano por rencor o venganza, sino cuando obramos en bondad, ¿no? Decimos que Jesucristo es glorificado en nosotros cuando nuestra vida, nuestras acciones y nuestra fe reflejan quién es Él, mostrando su grandeza al mundo. Pero el texto continúa afirmando que no solo estaban llenos de bondad, sino también de todo conocimiento. Ese lleno de todo conocimiento es tanto como decir que sabían lo suficiente como para entender lo que les estaba pidiendo Pablo, ¿no? Se refiere aquí al conocimiento necesario como para discernir la verdad de la mentira. Eso es importante que lo podamos tener como cristianos, ¿no? Por eso el apóstol consideraba que podía hablarles con toda claridad, recordándoles y exigiéndoles su buen proceder, sabiendo que ellos lo entenderían y reconocerían que les hablaban lo que necesitaban saber. Por eso es necesario que nosotros tengamos conocimiento de Dios, el saber discernir lo bueno de lo malo, porque a tener ese conocimiento nosotros vamos a entender más fácil cuando nos prediquen, cuando nos enseñen, o cuando nos quieran exhortar. Pero también se está refiriendo al conocimiento necesario ¿para qué? Para poder amonestarse los unos a los otros en amor. El versículo 14, la segunda parte del 14, ya la última parte dice, de tal manera, dice, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestar los unos a los otros. O sea, les está diciendo que tenían conocimiento para saber amonestarnos los unos a los otros. El apóstol parte de la idea de que todo cristiano tiene esa capacidad espiritual de ayudar y de bendecir al hermano, aconsejándole y exhortándole cuando sea preciso. Esto quiere decir que no solo los pastores debemos corregir al hermano que se desvía o está en peligro de hacerlo, sino que todos nosotros podemos y debemos ayudarnos y amonestarnos los unos a los otros a fin de perseverar en la fe de Cristo. Mirad, hay muchos libros de consejería pastoral, pero muy pocos que hablen de la responsabilidad que aquí pone Dios, por medio de Pablo en cada uno de nosotros. La responsabilidad que tenemos los cristianos de aconsejarnos y corregirnos mutuamente por amor. Responsabilidad que muchos rechazan. ¿Por qué? Por miedo a perder el aprecio del hermano, o por simple negligencia, creyendo que la corrección es cosa solo de los pastores. Y vemos aquí, no solamente de los pastores. Mira, el consejo mutuo es algo que podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Esto nos deja ver como Pablo dice,
dice que los cristianos somos competentes para amonestarnos mutuamente, así como la importancia y la necesidad de hacerlo. Veamos algunos pasajes que nos hablan de esta responsabilidad. Gálatas 5, 13, 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley es esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirad, aquí vemos dos cosas. Primero, como Pablo nos exhorta diciendo, Cristo los hizo libres, pero no usen esa libertad para vivir en pecado, usen esa libertad para amar y servir. Segundo, como también nos exhorta a servirnos por amor los unos a los otros. La corrección mutua es parte de este servicio que nos debemos los unos a los otros. Tampoco se trata de que estemos siempre pendientes de los demás al fin de corregirles en cada pequeño fallo. A ver, no vayamos de un extremo a otro, ¿no? Como si fuésemos la policía del hermano, ¿no? Mirando ahí con lupa a ver si alguien falla para ir a molestarle enseguida porque lo dice Pablo. No se trata de eso, ¿no? Porque también somos llamados a soportarnos con paciencia los unos a los otros y siempre en amor, ¿no? Como se ha escrito en Efesios 4, 1, 2, dice... Pablo dice, yo pues preso en el Señor, estaba preso, estaba en la cárcel, y el consejo que daba a la iglesia de Éfeso, decía, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. O sea, debemos exhortar a los unos a los otros como con humildad, con mansedumbre, y con paciencia. Pero sí que tenemos el deber de amonestarnos unos a los otros, lo cual es una bendición si lo miramos bien, porque a veces ni nos damos cuenta de que estamos fallando, creemos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Tener a alguien a tu lado que te corrija en amor, como digo, es una bendición, de verdad. El pensamiento que Pablo expresa aquí en Romanos 5:14 es el mismo que vemos también en Santiago capítulo 5 y versículos 19 y 20, que dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha estrellado de la verdad y alguno le hace volver, sepan que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y tampoco está hablando a los pastores, está diciendo hermanos, hermanos, el conjunto de hermanos de la iglesia. Entonces, en muchos casos, será suficiente la amonestación amorosa de un hermano para que el creyente que anda mal se corrija sin que el asunto llegue a mayores. Podríamos continuar mostrando por la Escritura cómo Dios nos responsabiliza del cuidado de los unos de los otros. Cuando estamos hablando de amonestar, es otra cosa que cuidarnos los unos de los otros. Cuando vamos a amonestar a algún hermano porque no ha visto algo, no es para reprocharle nada, es para cuidarle, porque muchas veces estamos haciendo algo malo y nosotros no nos damos cuenta. Se dan cuenta todo el mundo menos nosotros. Y no porque queramos, pues, alguna vez que lo queremos ignorar, ¿no? Pero está bien de que un hermano nos amoneste en ello. Bueno, no está bien, es que es bíblico. Es que Pablo nos está diciendo eso, que os tenéis que amonestar los unos a los otros siempre en amor, ¿no? Así que como Pablo también yo estoy seguro de que todos nosotros estamos llenos de bondad y de conocimiento para ser capaces de entender lo que Pablo nos está exigiendo por medio de este pasaje. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos considerar antes de corregir a un hermano, antes de amonestar a un hermano. Los hermanos pueden corregir a otros hermanos, eso lo hemos visto ya, y es bíblico. Pero no cualquiera puede corregir de cualquier manera, hay condiciones y límites. Debe hacerse con la actitud correcta, no para humillar, ni controlar o mandar, sino para restaurar, con humildad, con mansedumbre, en privado primero, y muy importante, sin chismes. Aunque todos pueden exhortar, está hablando de los hermanos, pueden exhortar, hay correcciones que solo corresponden a los pastores. Por ejemplo,
casos graves de disciplina, problemas doctrinales, situaciones que requieren discernimiento pastoral o conflictos que afectan a toda la Iglesia. Es similar a una familia. Todos pueden aconsejarse, pero ciertas decisiones, ¿quién la toma? Los padres. Y algo muy importante para tener en cuenta es cuidar que la paja que vemos en el ojo del hermano no sea el reflejo de la vida que hay en el ojo nuestro, lo cual es muy habitual. Mirad, Séneca, esta reseña me la he sacado yo ahí, fue un filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moral, ¿no? Pero fijaros lo que dijo en una vez, dice, no hay peor pecado que corregir en los demás los pecados propios. Sabía que, claro, era un hombre que tenía cierta sabiduría, ¿verdad? Aunque no fuera cristiano. Decía, no hay peor pecado que corregir en los demás los pecados nuestros. Y esto mismo enseña Jesús, lo enseña Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículos del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mirad, aquí hay unas grandes lecciones que tenemos que hacer, porque muchas veces, y yo puedo decir que alguna vez, hace ya tiempo, mucho tiempo, pues también cometía ciertos errores con este tema, que vamos hoy a sacarlo a la luz según la palabra de Dios. Mirad, no juzguéis, no es que no podamos juzgar nada. Ya que viendo este mismo pasaje en otro evangelio, descubrimos lo que Cristo dijo en realidad, en que no debemos juzgar según las apariencias, sino con juicio santo, ¿no? Con justo juicio, perdón. Juan 7:24, que es un versículo paralelo al de Mateo, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. O sea, que ese no juzguéis, no quiere decir que no se pueda juzgar nada, ¿no? Por eso también es importante tener en cuenta el contexto de cada texto. Y a la gente que está estudiando conmigo de la palabra de Dios, esta semana estamos estudiando los contextos, la cantidad de contextos que hay, y lo importante es que es saber conocer los contextos, ¿no? Y es importante conocer los contextos, ¿para qué? Para no acabar malinterpretando las Sagradas Escrituras. Pero yendo a lo que nos importa, se nos está advirtiendo sobre juzgar al hermano, sin tener en cuenta nuestra propia condición humana. Pues también nosotros fallamos y vamos a necesitar ser corregidos. Razón por la cual debemos asegurarnos de hacerlo sin mala actitud y como nos gustaría que nos corrigiesen a nosotros, ¿no? Significa que cuando corrijamos algún pecado de los demás, a nosotros mismos nos estamos corrigiendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando corregimos algún pecado de los demás, a nosotros mismos nos estamos corrigiendo. De modo que, siguiendo las reglas de oro que Cristo estableció en Mateo 7:12, como queramos ser tratados en la corrección, es como debemos tratar a los hermanos a corregirlos. ¿Cómo quieres que te traten a ti cuando te corrigen? ¿Con amor? Pues así debemos tratar a los hermanos cuando los corrijamos, con amor, ¿no? Pablo también en Gálatas 6:1 lo enseña, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, ¿no? Mirad, el objetivo de la disciplina en la Iglesia no es humillar ni machacar al hermano, sino restaurarle con amor.
para lo cual debemos cuidar nuestras actitudes a la hora de ejercerla, a fin de que lo hagamos con espíritu de mansedumbre, no dañando, sino todo lo contrario, siempre edificando. Restaurar no es destruir, sino edificar. No es menospreciar, sino cuidar. No es agredir, sino proteger. Y no es rechazar al hermano, sino acercarnos al hermano. Además, también debemos tener en cuenta que nosotros mismos podemos vernos en la misma circunstancia. ¿Cómo te gustaría que te corrigiesen a ti? ¿Has visto alguna vez modo de proceder que jamás hubieras querido ver? Yo sí he visto alguna y quiero compartirlas con vosotros. Y fue una vez de las más crueles actitudes que he visto a la hora de corregir en alguna falta, ¿no? Hace también ya muchos años. De tal manera que si no hubiera sido por el Señor que me sostuvo, me hubiera ido del Evangelio, ¿no? Porque si yo decía, si esto es el Evangelio, yo no quiero ser cristiano, ¿no? Me hubiera apartado para siempre de aquella cuya corrección se manifestaba de una manera cruel. Y es que muchas veces es verdad que hay a veces que pareciese como si algunos estuviesen esperando que alguien caiga en alguna falta para lanzarse como buitres contra la persona que lo necesita, con la persona que en ese momento lo que necesita es ayuda y dirección, ¿no? No ser atacado ni condenado, sino corregirle en amor y restaurado, ¿no? En mi caso, en ese caso que yo pude presenciar, Dios tuvo misericordia de mí y me fortaleció. Me consoló del daño que me causaron y me animó a seguir fuertemente agarrado de su mano poderosa. Pero lo pasé mal, Y lo que tuve que hacer es no poner mi mirada en las malas acciones a quien decían servir a Dios y cobraban de tal mala manera, con tan poca sabiduría y tanta crueldad, que esa vida se perdió. Se perdió hasta el punto de que esa persona falleció, y solo por una mala actitud que tuvo, por aconsejarle mal, por tratarle con crueldad. Él había cometido un pecado, aunque ya se le advirtió a esta persona de que ese momento que se le dejara un poco libre, iba a caer en pecado, pero bueno, pero fue terrible, ¿no? Entonces, y eso deja a uno marcado. Yo de verdad, hasta el punto, dije, me voy de aquí, no quiero saber nada, porque claro, lo que yo estaba viendo, digo, si algún día me pasa esto, ¿sabes? Bueno, pero ya está pasado, esperemos que el hermano esté con el Señor, y porque sí que se arrepintió, y es que yo también me vi involucrado en aquello porque yo sabía del pecado que tenía. Y entonces lo que yo le animé a que lo confesara, que fuera al pastor y lo confesara. Y él lo confesó. Y entonces, pues bueno, aquello fue terrible. Mira, la disciplina es necesaria en la iglesia. Es necesaria. Pero hay que ser muy cautos y prudentes a la hora de ejercerla, teniendo en cuenta las instrucciones claras de la palabra de Dios. Solo aquellos que no reconocen sus pecados y ni se han arrepentido deben ser llevados ante la iglesia. Solo los que no reconocen sus pecados ni se han arrepentido. Esta es la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, del 15 al 18. Y aquí es donde decía antes que yo en algunos casos también he fallado en esto. Por lo tanto, le pido perdón al Señor y pues si alguna vez lo he hecho mal y con esto, pues he aprendido algo más, ¿no? Dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos, nadie más. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. ¿Sabes? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mirad, no hay motivo alguno para que alguien que ha pecado y se ha arrepentido sinceramente de su mal sea llevado ante la congregación, a fin de enjuiciarlo y condenarlo públicamente.
¿no? Avergonzándole y apartándole de la comunión de la iglesia, sin motivo. Esta no es la voluntad de Dios, ¿no? El verso 15 deja bien claro que si tu hermano reconoce su pecado, has ganado a tu hermano. Es decir, que una vez arrepentido, habiendo confesado su mal, debe ser restaurado a la comunión plena, no apartarle, ni castigarle. Solo cuando no te oye, es decir, cuando no acepta la corrección, es que debe ser llevado ante testigos, y aún así, de manera privada y no pública. Por último, si no oye a los testigos, entonces cuando debe ser llevado ante la congregación, no antes. Y también viendo el versículo 18, algunos han querido interpretar el verso 18 fuera de contexto, afirmando cosas que nada tienen que ver con el verdadero tema que Cristo trata, confundiéndose y confundiendo a otros en su mala interpretación. Recuerden siempre el contexto de cada pasaje. El versículo 18, ¿de qué están hablando? Están hablando de corregir a los hermanos, ¿no? De que si tu hermano se arrepiente, ¿no? Entonces el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mirad, ese versículo, bueno, primero, Mateo 18 se refiere a la autoridad que los discípulos en la iglesia tienen para tomar decisiones sobre la disciplina, que es lo que está hablando los versículos anteriores, el contexto anterior, la reconciliación y la exclusión de miembros pecadores, y que esas decisiones terrenales serán confirmadas en el cielo, ¿no? No se trata, como muchos dicen, y como yo muchas veces he oído infinidad de veces, que de un poder para atar y desatar fuerzas espirituales como demonios de manera indiscriminada. Todo el día llevan todo el día matando demonios, a todas las horas, ¿no? Sino de la autoridad divina para administrar la disciplina dentro de la comunidad de creyentes. De eso se trata. Ahí no está hablando Jesús de demonio y nada, está hablando de hermanos, de personas, ¿no? Y lo que está diciendo aquí se está refiriendo a la autoridad que tenemos los discípulos y la iglesia para tomar decisiones sobre la disciplina, la reconciliación y la exclusión también, ¿no? O sea que, este versículo respalda a Dios, desde el cielo. Dice, 1 Juan, capítulo 1 y versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando un hijo de Dios reconoce y confiesa sus pecados, si Dios le perdona y lo limpia de toda maldad, ¿quién somos nosotros para imponerles una disciplina que Dios no le impone? Si él se ha arrepentido, ha confesado sus pecados, pues no pasa nada. Pero hay veces que encima lo confiesa, como le pasó a este muchacho. Lo confiesa, se arrepiente y encima le pone una disciplina que le llevó a perder la vida. No va a ser siempre el mismo caso, pero, y además que le advertimos, este muchacho no está para hacer esto, este muchacho no está para coger un tren e irse no sé dónde, y le avisamos al pastor, pero el pastor le puso esa disciplina, y nosotros la aceptamos, porque creíamos que era lo que la palabra de Dios decía, ¿no? Pero claro, ahora nos damos cuenta de que si la palabra de Dios dice que si los confiesa y se arrepiente de ellos, y ya está, no hay más vuelta de hoja, ¿no? Repito, la disciplina debe imponerse sobre aquellos que no reconocen ni confiesan sus pecados, en aquellos que son rebeldes, no en quienes se arrepienten. Cuando los escribas y fariseos arrojaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, como ocasión para probar y tentar al Señor, al reprenderlos a ellos, todos se marcharon quedando solo con la mujer. ¿Recordáis, no? Juan 8, 10, 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿De ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No la dijo, ahora 40 días castigada, ni ahora vas a rezar 20 Padres Nuestros, ni nada parecido. Jesús no le dijo, mujer, ahora debes ser llevada delante de la congregación para que pagues por tu pecado, ni tampoco la condenó a 6 meses de disciplina. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno,
vete, eso sí, y no peques más. ¿Con qué autoridad, pues, algunos son capaces de maltratar a los hijos de Dios, que habiendo cometido alguna falta en su sinceridad, la confiesan buscando ayuda? Cuando un pecador arrepentido le confiesa su pecado en secreto y alguien de la iglesia lo publica delante de la congregación, humillándolo, está abusando de su autoridad y demostrando una enorme ignorancia y sobre todo una enorme falta de amor por el hermano. Entonces, concluyendo en este versículo, mirad, en el capítulo 1, en el versículo 8, que fíjate, se hace ya casi hace un año, más de un año que empezamos, de Romanos, Pablo hacía referencia a la fe de los romanos que se divulgaba por todo el mundo. Ahora les ha declarado que está convencido de que ellos están llenos de bondad y de todo conocimiento, ¿no? Y por tanto tienen la capacidad de amonestarse los unos a los otros, ¿no? En amor. Es decir, ha logrado un desarrollo espiritual que les hace capaces de aconsejarse mutuamente, ¿verdad? Estas dos cualidades, la bondad para no hacer daño al hermano y el conocimiento para saber en qué necesita ser corregido y cómo capacitaban a los romanos y a los cristianos en general para una mutua corrección. El apóstol le dice estas cosas para que entiendan que el tono severo que ha usado en algunas ocasiones Pablo, en algunas porciones de su carta, no se debían a que les menospreciaran y a que ya no quiera saber nada de ellos, sino todo lo contrario, porque estaba seguro de que ellos iban a entender la dureza de su carta, ¿no? Porque la exhortación era para su bien, ¿no? Ya que les consideraba lo suficientemente maduros. Entonces, termino con este versículo diciendo, no tengamos temor de corregirnos los unos a los otros. No tengamos temor de corregir al hermano que lo necesite, pero hazlo con amor, considerándote a ti mismo, ¿verdad? Y vamos a los versículos 15 y 16. Es un poco largo, pero yo creo que ha estado bien claro. Dice el 15 y 16, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo justifica el tono fuerte y demasiado claro de algunos pasajes de su carta. Dice que él está interesado en que los romanos comprendan que lo hacen por el bien de la Iglesia, conforme al ministerio que Dios le ha dado para con los gentiles. Mirad, Pablo, a lo largo de esta carta, exhortó a los romanos contra ciertas herejías que habían surgido en su tiempo, como el liberalismo carnal que combatió en el capítulo 6, contra la falta de humildad y exceso de soberbia de algunos, como vimos en los capítulos 11 y 12, así como la oposición a toda autoridad, que estudiamos en el capítulo 13, y la burla que hacían los fuertes contra los débiles, o las críticas de estos últimos contra los primeros, en el capítulo 14, ¿no? En todas estas cosas Pablo fue específicamente claro y directo en el lenguaje, lo que podría ser malinterpretado por algunos, de ahí la explicación del apóstol, ¿no? Por eso dice, como para haceros recordar. Fijaros, que es importante, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo habían entendido? ¿Les estaban recordando aquello? El apóstol daba por sentado que los romanos ya conocían todas estas cosas y que él solo trataba de recordárselas. ¿O no? Porque también podíamos entender que era una manera cortés de enseñarle sin que se sienten molestos por la corrección, ¿no? Porque yo creo que el apóstol Pablo tenía esa sutil inteligencia a la hora de enseñar la verdad, ¿no? Pablo fue un hombre bien inteligente y sabía decir las cosas claras cuando hacía falta, de modo que sus interlocutores no se sintieran ofendidos. A eso se le llama discernimiento, ¿no? Recuerda la sabiduría con la que les predicó a los idólatras atenienses, ¿no? Su inteligencia les hizo reconocer el interés que tenían por lo religioso, ¿no? Y usó ese mismo interés para presentarles al Dios único, verdadero,
fueron a enseñarles, atenienses, enseñaron aquella estatua que decía al Dios desconocido. Entonces, como yo digo muchas veces, mirad, yo no soy una persona que vaya hablando a todo el mundo del Evangelio y que esté completamente machacando a todo el mundo del Evangelio, pero una cosa tengo clara, que cuando me abren una puerta, así un poquito, ya pobre de él, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Pablo. Pablo estaba allí explicándole con unos filósofos y tal, y les dijo, mira, esta estatua al Dios desconocido, dijo Pablo, ya os ha abierto la puerta. Dijo, pues a este Dios que vosotros desconocido es al que yo os predico y al que yo os enseño, a Jesucristo, el Señor del Señor. Entonces, de ese mismo modo también actuó en muchas otras situaciones, como cuando estuvo ante Agripa y Festo y le preguntó al rey, dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Y dice, entonces el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me obligas a creer, ¿eh? Entonces, Pablo sabía muy bien cómo hablar de manera que usaba la inteligencia que Dios le dio para el beneficio de su obra. Mirad, el otro día me ocurrió una cosa muy curiosa. Estaba con una muchacha en el CIE, que por cierto, el viernes la dieron la libertad. Yo la vi el jueves y el viernes la dieron la libertad. Y entonces, yo cuando la vi, pues pude detectar que tenía serios problemas, ¿no? Pero no fui directamente a ella, porque si voy directamente a ella, lo hubiera rechazado. Primero, porque no me conocía. Segundo, porque una mujer a un hombre, pues no es lo mismo que una mujer a una mujer o un hombre a un hombre, ¿no? Y tercero, porque yo había cosas que yo suponía que yo no sabía si eran verdad. Entonces lo pensé y entonces empecé a hablar con ella, empecé a mostrarla confianza, ¿no? A mostrarla de que yo estaba allí para ayudarla en todo lo que yo pudiera, dentro de lo que yo podía hacer, la podía ayudar y tal. Y ella, sin decirle nada, abrió su corazón, ¿eh? Y me contó todos los problemas que ella tenía y que había tenido, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que seamos muy cautos cuando hablemos con la gente y que seamos sabios, que tengamos ese discernimiento, ¿no? Que las personas que nosotros vayamos a orar, que ya lleguen un momento en que tengan esa confianza para abrir su corazón, ¿no? Porque si nosotros empezamos a hacer ciertas preguntas incómodas, muchas veces se cierran y no. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que no debemos hablar ni enseñar con actitud de saberlo todo, sino con humildad, aun cuando aquellos con los que hablemos no conozcan aún ni lo que le enseñamos, ¿no? Seamos sutiles, enseñándoles como si no le estuviéramos enseñando, sino como recordándoles lo que ya saben o deberían saber, ¿no? La humildad es una cualidad necesaria en el ministerio, mis hermanos. Pero no solo debemos enseñar, decía Pablo, sino recordar lo que ya sabe nuestro auditorio, ¿no? No debemos estrujarnos el cerebro para ver cosas nuevas que enseñamos, ¿eh? Aquí Pablo estaba diciendo que para hacerlo recordar, entonces hacerlo recordar que las enseñanzas que ya Pablo les había enseñado, ¿no? Algunos, como Lucas, dice en Hechos 17:21, en el mismo historia que hemos leído antes a los atenienses, dice, en ninguna cosa se interesaban sino en decir o oír cosa nuevo. Sin embargo, de las Escrituras aprendemos la noble importancia de recordar lo que ya sabemos. Es importante, pues los seres humanos tenemos tendencia a olvidar con facilidad lo aprendido. Mirad, en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 12 y 13 dice, por esto ya no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, al despertaros con amonestación. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pedro enseña sobre la conveniencia de recordar lo que ya sabemos. La considera justo, algo bueno y necesario. Algunos creyentes
Un momentito que es que se me ha ido esto. Mira, algunos creyentes dejan de asistir a los cultos, a los discipulados y a los estudios bíblicos alegando que ya lo estudiaron y lo conocen, y ya lo conocen, ¿para qué voy a ir si ya lo he oído 1000 veces, no? Pero no tienen en cuenta el beneficio de recordar lo que ya sabemos. Tiene un beneficio, especialmente porque cuando se nos recuerda algo ya sabido, tenemos la oportunidad de hacer balance al fin de confirmar si realmente lo estamos poniendo por obras. Si ya sabemos algo, nos ha enseñado de que tenemos que ser obedientes a Dios y nos enseñan, pero hombre, si la obediencia a Dios ya lo he oído 1000 veces, pero eso nos puede servir para examinarnos a nosotros mismos, a ver si realmente estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, o no somos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque debemos ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Hay muchas cosas de las que sabemos que no practicamos. Precisamente recordarlas puede inclinar nuestro corazón a decidir una vez por todas hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y conseguir de este modo que nos afiancemos en la fe y la consagración. Los apóstoles recordaban lo que ya habían enseñado para que no lo olvidaran, ¿no? Pues eso había sido la responsabilidad que Dios puso en ellos y ellos en nosotros, ¿no? Los pastores, maestros y otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando exhortaba a Timoteo o a Tito que recordase a la iglesia cosas que ya sabía. En 2 Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Fijaos lo que se está diciendo Pablo a Timoteo. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha. Entonces, ¿qué palabras cuál era el tema que debía recordar Timoteo a la iglesia? Pues vamos a 1 Timoteo, vemos el contexto anterior, como siempre, y vemos de lo que se trataba. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. O sea, le estaba recordando, primero, que estuvieran atentos a las enseñanzas falsas, ¿no? Y luego que no prestan atención a fábulas ni genealogías interminables, ¿no? Las genealogías interminables es que, según fuera tu genealogía, si tuvieras muchos descendientes, eras mucho mejor el que tuviera 2 descendientes, ¿no? Si tú podías presentar, yo desciendo de tal y tal, una genealogía así de grande, eras mucho mejor, y por eso discutían, ¿no? Y sobre fábulas eran cuentos que no venían al cuento, ¿no? Y Pablo está diciendo que no presten a eso, recuérdales que no se metan en esos líos, que eso no lleva a nada, ¿verdad? Y también en Tito 1:3 le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Por qué? Porque lo que decíamos cuando hablamos de que había que obedecer a los gobernantes, ¿no? ¿Cómo van a obedecer a los gobernantes estos que hay ahora que se están llevando el dinero? Que se están metiendo en la cárcel por ladrones, por chorizos, Pero la palabra de Dios dice que hay que obedecerlo. Luego ya Dios se va a encargar, que eso lo llevan claro, van a estar en la eternidad más perdidos que nada, ¿no? Entonces en estos pasajes vemos como los apóstoles nos enseñan que no solo necesitamos oír cosas nuevas, sino también recordar las que ya sabemos. Mira, algunos pastores siempre están pretendiendo enseñar cosas nuevas, como queriendo descubrir la pólvora. Algunos de ellos en otro tiempo fueron buenos predicadores y maestros,
pero en su afán de enseñar cosas nuevas al fin de demostrar su conocimiento, acabaron predicando pensamientos, teorías, conjeturas y filosofías humanas, que nada tienen que ver con la verdad bíblica, rebelándose contra el mandamiento de aprender de ellos a no pensar más de lo que está escrito, como Pablo enseña en 1 Corintios 4:6, ¿no? Podemos ir a mirarlo también, 1 Corintios 4:6. Uy, qué difícil lo estoy haciendo. Estas hojas me tienen... Dice, por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿no? Está diciendo que no pensemos más de lo que está escrito. Muchas veces queremos ser tan espirituales y tan sabiéndolo todo, que decimos cosas que ni la palabra de Dios, vamos, ni por nada aparece, ¿no? El afán que hay por descubrir cosas nuevas, muchos acuden a la ciencia humana y menos a la Biblia, como si la palabra de Dios necesitase de la ciencia, cuya historia está llena de errores, mientras que la palabra de Dios jamás se equivoca, ¿no? Mirad, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana es la suficiencia de las Sagradas Escrituras, lo cual quiere decir que en materia de fe, la Biblia y solo la Biblia es la única fuente autorizada de verdad. Eso lo tenemos que tener muy claro, muy claro. Y esto es muy peligroso, sobre todo cuando vemos que cada día surgen nuevos grupos afirmando que necesitamos otros libros, además de la Biblia, para poder conocer la verdad. Una característica que identifica a toda secta religiosa que no se conforma con la Biblia, sino que tienen otros escritos a los que la mayoría de los casos dan más importancia que a la palabra de Dios. Por ejemplo, los católicos. Sí, los católicos dan mucha más importancia al catecismo que a la palabra de Dios. Y si leyeras, yo tengo un catecismo católico en mi casa, porque un día me lo encontré y tuve curiosidad, ¿no? Y allí lo dejé, ¿no? Y yo he visto que vienen unas cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, ¿no? Y yo digo, si leyeran más la Biblia, descubrirían cuántas herejías contiene ese catecismo, los hermanos, de verdad. Pero le han hecho creer que sin el catecismo no pueden entender la Biblia, la cual es una completa mentira. Otros, los testigos de Jehová, tienen multitud de libros que estudian mucho más que la palabra de Dios. Pues si leyeran más la Biblia, se darían cuenta de cuántas herejías contienen esos libros que tienen ellos, que es la Atalaya, o algo así se llama, ¿no? Los mormones usan el libro del Mormón porque lo consideran escritura sagrada. No lo perdáis, escritura sagrada. Al igual que la Biblia, al mismo verso que la Biblia. Para ellos el libro del Mormón aclara, complementa y confirma la Biblia. Una herejía tremenda. Lo ven como evidencia adicional de Jesucristo y como un testigo de que Dios sigue revelando cosas. Pero no son los católicos, mis hermanos. Testigos, mormones, adventistas, tienen otros libros a los que dan más importancia que la palabra de Dios. También muchos grupos evangélicos que hay en el mismo pecado. Muchos grupos evangélicos. Mirad, los reformados estudian el catecismo de Heidelberg, lo he dicho bien, que es uno de los documentos confesionales centrales de la tradición reformada, o también llamado el Catecismo de Ginebra, que le escribió Juan Calviño, ¿no? Donde viene la famosa doctrina de la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, ¿no? Eso que dice que la salvación no se pierde, ¿no? Entonces, esto es lo que aprenden y lo que predican los reformados. Y no quiero entrar
porque elección incondicional, es que si no nos iríamos muy tarde, para eso, ¿no? Que no todos son elegidos, no todos tenemos la oportunidad de ser salvos, son los que Dios ha elegido, ¿eh? O sea que lo mismo estamos aquí 50 años de cristiano y no he sido elegido por Dios. Y el día que parta con el Señor me dice, no, tú es que no eras elegido. Eso es lo que enseñan ellos, ¿no? Y bueno, y muchas más cosas, ¿no? Otros catecismos importantes de los protestantes, ese catecismo menor de Westminster, muy usado en iglesias presbiterianas y reformadas anglosajonas, ¿no? Y el catecismo mayor también de Westminster, más extenso y doctrinamente detallado, también dentro de iglesias presbiterianas, ¿no? No, hermanos, no necesitamos conocer nuevas revelaciones, como enseñan falsos apóstoles como Maldonado, Casluna y muchos de esos, ¿no? Lo que necesitamos solamente es la palabra de Dios. Este libro es lo que necesitamos. Y aunque creemos que ya lo conocemos suficientemente, debemos recordarla una y otra vez, para que no lo olvidemos y acabemos cayendo en herejías. Ahora bien, eso no significa tampoco que se deba predicar siempre lo mismo, porque ahora ya, no, como el pastor ha dicho que Pablo dice que hay que recordar las cosas, me tiro predicando el sermón, siempre el mismo, ¿no? Mirad, cuenta una historia que un pastor tenía 52 sermones, uno para cada semana del año, y algunos más para días especiales. Todas las primeras semanas del año siempre predicaba el mismo sermón, palabra por palabra. La semana 40, si tenía un sermón grabado del año anterior, ya sabía de antemano lo que iba a predicar. Y así todos los años. Y creo que esta historia es verídica, ¿eh? No se trata de eso tampoco. La palabra de Dios es muy rica y variada, tanto que por mucho que prediquemos siempre podamos presentar un mensaje de manera distinta e interesante. Aun cuando prediquemos del mismo tema, podemos hacerlo desde distintas perspectivas, no necesariamente del mismo modo. Por ejemplo, si tengo que predicar de la divinidad de Jesucristo, puedo hacerlo exponiendo la doctrina de los evangelios, desde la perspectiva del evangelio, ¿no? O de alguna de las epístolas, o por ejemplo, rebatiendo la falsa doctrina de los mal llamados testigos de Jehová. Es decir, el mismo tema se puede presentar de distintas maneras, aun cuando el tema sea siempre el mismo, ¿no? Mirad, cuando yo comenzaba a predicar, me enseñaron que debía guardar mis sermones, al fin de volver a predicarlos en otras ocasiones, ¿no? El primer sermón que prediqué en un trozo de papel, una hoja de papel, todavía le tengo, porque lo guardé y ya lo guardé como algo que, ¿sabes? Que puede ser, muchas veces mi esposa me dice que le idolatro ese papel, porque muchas veces se lo enseño, y a mi hija, mira, este es el primer sermón, ¿no? Pero no sé, como me dijeron aquello, y también es verdad que todos los sermones los tengo guardados en un disco duro, pero no para repetirlo, porque muchas veces, por ejemplo, este domingo, si Dios quiere, voy a repetir algo que ya prediqué hace mucho tiempo, pero porque lo exige la situación, no porque no tenga otra cosa, ni mucho menos. Y créanme, no soy muy inteligente ni muy tal, pero para eso sí llego. Lo que pasa es que hay veces que eso, pero los tengo todos, tengo unos discos duros y ahí tengo un montón de sermones que ni los miro, ya los he dado por mirar, ¿no? Pero bueno, pues vamos a Romanos 15, 16. Pablo alude al ministerio que recibió por la gracia de Dios. Bueno, lo que quería, ya matizando un poco lo que estamos diciendo, que es importante recordar las cosas que ya hemos oído, que las recuerden. ¿Para qué? Sobre todo para nosotros mismos, para mirarnos, para mirar si verdaderamente aquello que nos enseñaron lo estamos haciendo, y si no, pues hacerlo, ¿no? Y ya Pablo sigue en el 15:16, dice, alude al ministerio que recibió por la gracia de Dios para servir a los gentiles, no ministrando el evangelio de Dios, ¿no? Es decir, el apóstol les dice, lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Pablo no se autonombró apóstol, como muchos hacen en la actualidad, sino que recibió su llamado de Cristo mismo. El Señor le dijo en Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Con Pablo se cierra
el número de los apóstoles, quedando en 12. Como vemos en Apocalipsis 21:14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más apóstoles ya, ahí se termina. Los llamados, estos apóstoles ahora, el apóstol tal, el apóstol tal, el apóstol cual, se los han puesto porque ya no se conforman con pastores. Como podemos comprobar por las Sagradas Escrituras, la Biblia termina con solo 12 apóstoles. No hay ni un solo texto que dé fundamento al sostenimiento ni al resurgimiento de un ministerio que ya cumplió su función, que fue la de establecer el fundamento sobre el cual la Iglesia era edificada. En la Biblia, el apostolado como ministerio se acabó. También, hoy en día, el término apóstol se refiere también a un líder con un llamado especial para ser pionero de algunas misiones, plantar iglesias o supervisar multitud de congregaciones. Porque apóstol significa enviado. Entonces, si los que se hacen llamar apóstol es para hacer este cometido, pues que se llamen apóstol. Pero apóstol como ministerio se acabó. La Biblia termina en Apocalipsis, dice que 12 columnas con los 12 nombres de los apóstoles que había, ¿no? Y luego sigue diciendo, Pablo interpreta la conversión y consagración de los gentiles como la ofrenda agradable que presenta a Dios, una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Dice aquí, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que esto que dice Pablo lo dice por su propio llamado ministerial, es decir, como apóstol de Jesucristo, pero quizá nosotros deberíamos preguntarnos, ¿quiero yo presentar ofrenda agradable a Dios? Si lo deseas, puedes hacerlo con dinero para apoyar la obra de Dios. No estoy pidiendo dinero, ni mucho menos, Si lo deseas, puedes hacerlo con dinero para apoyar la obra de Dios, como lo hace la mayoría de los hermanos en la iglesia, lo cual es necesario. Como mismo Pablo enseña en otros pasajes de Segunda de Corintios, ¿no? Pero este no es el único modo. Como Pablo nos enseña aquí. También sería una ofrenda agradable a Dios que compartieras tu fe con otras personas, sean judíos o gentiles. Ahora bien, eso tampoco significa que si te dedicas a hablar a otros del Evangelio, ya no tengas que ofrendar palabra de Dios, ni que sea una excusa hacerlo. Debemos cuidar los extremos y el uso de tantas excusas, ¿no? Tampoco significa que dejes de ofrendar tu tiempo o tus dones a Dios de otro modo, ¿no? Y no, como yo ofrendo ella dinero, pues ya dejo de ofrendar con mis dones o mis tiempos a Dios, ¿no? Es decir, no basta con que una de las dos cosas hacerla, no. Debes poner tu talento al servicio de la obra del Señor y ofrendar en la medida de lo que puedas, ¿no? Da y haz lo que puedas y esa será tu ofrenda. Te garantizo que será una ofrenda agradable a Dios. Dios no se agrada de ti cuando sí puedes ofrendar y no quieres. Dios no se agrada. Si Dios sabe que tú puedes ofrendar y no lo haces, Dios no se agrada de eso. Pero si no puedes, como digo, Dios no te exige lo que no puedas dar. Pero si puedes, si no lo haces, Dios te lo demandará. Concluyendo, debemos recordar lo que ya sabemos. No solo aprender cosas nuevas, pero teniendo en cuenta que la Biblia es suficiente. No necesitamos otro libro ni nuevas revelaciones que la sustituyan, ¿no? Esto no significa que siempre debamos predicar los mismos sermones, ni tampoco inventarnos un nuevo evangelio, como hacen algunos. Lo que sí debemos hacer es presentar nuestras ofrendas a Dios, con dinero, pero también aportando nuestros dones, talentos y tiempo. Estudiar la palabra de Dios nos hará bien, como está escrito y como el Señor Jesús le dijo, la verdad os hará libres. De ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios a fin de conocer todas estas cosas. Así que esto es el estudio de esta semana, estos 3 versículos.
que habla de tantas cosas, habla de que tenemos que que estamos llenos de bondad y de todo conocimiento, ¿verdad? Y si estamos llenos de bondad y de todo conocimiento, debemos amonestarnos los unos a los otros, debemos corregirnos, debemos ayudarnos, pero todo en amor y en amor, ¿eh? También habla de que es importante recordar lo que ya nos han enseñado. ¿Para qué? Para si no lo estamos haciendo, que lo hagamos, que nos miremos a nosotros mismos, que nos miremos al espejo y digamos, estoy siendo obediente, estoy ayudando a los hermanos, les estoy hablando con amor, y si no lo estamos haciendo, pues hacerlo, ¿no? También nos habla de que ya el ministerio apostólico como ministerio ya se ha terminado, ¿no? Mira, fíjate, para terminar, es algo que me va a venir a la memoria. Muchos dicen que hubo 13 apóstoles. ¿Ustedes han oído algo de eso? ¿No? Porque hay en Hechos capítulo 1, esto se lo voy a decir por si alguna vez sale este tema. Matías, ese. Dice, entonces, estaban hablando, estaban unidos los apóstoles, estaban reunidos para nombrar al sucesor de Judas, ¿no? Y dice que señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Y le echaron suerte, a cara o cruz. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, ¿no? Entonces, 11, y luego, ¿cuál fue el siguiente? Pablo, 13. Y entonces, ¿por qué dice Apocalipsis al final que sobre esas 12 había 12 apóstoles? ¿Qué falla aquí? Mirad, a la luz de la Biblia, los apóstoles eran escogidos directamente por Dios. Y para ello debían ver a Cristo resucitado, ¿no? Y llevar a señales, milagros y prodigios que así testificaban, daban validez a su mensaje. De Matías solo habrá estos 2 versículos. Ya Matías desaparece. Eso fue, lo de la suerte no tiene nada que ver, porque era la forma de, eso era legalmente, estaba bien, porque cuando había 1 o 2 candidatos, pues echar la suerte era hablar con Dios para ver quién elegía a Dios, ¿no? O sea, que contaban con Dios. No sé lo que hacían, si tenían una moneda, lo que tenían, pero ellos decían que estaban dirigidos por Dios, ¿no? O sea, que eso también vamos a entrar. Pero esto fue una cacicada del amigo Pedro, ¿sabes? De nombrar, sin contar con nadie, dijo, no, hay que nombrar, y Dios no estaba por medio. Sin embargo, Pablo, vemos en infinidad de textos, no vamos a verlos ahora, como Pablo, bueno, sí lo podemos ver. Mira, por ejemplo, 1 Corintios, por decir alguno, que yo recuerde ahora. De Pablo, llamado a ser apóstol, no dijo, no, Pablo, yo apóstol, que me he nombrado, no, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Si seguís viendo, vamos a ver, ¿a cuál podemos ir? Es que ahora mismo no recuerdo muy bien, pero Gálatas, creo que en Gálatas también viene. Gálatas, Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, que ahí está los 12 apóstoles. Lo de Matías fue algo que se inventó allí aquello y que no dio resultado, que no estaba apoyado por el Señor, y por eso muchas veces cuando hay algún nombramiento, cuando se va a nombrar ancianos, diáconos, pastores o algo, hay que tener las cosas muy claras y saber que tenemos la certeza y la seguridad de que está Dios en ello. Si no, es mejor no hacerlo.
¿De acuerdo? Nos ponemos de pie. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias por enseñarnos en esta tarde esta valiosa lección que tú nos has enseñado, Dios mío. Señor, ayúdanos, Señor, a ayudarnos, Señor, a amonestarnos los unos a los otros en amor, Dios mío, pero con el fin, Señor, de crecer en tu gracia, Señor, no para reprocharnos nada, no para acusarnos de nada, Señor. Dios mío, gracias por ello, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, por esa bondad tan grande que nos has dado, Dios mío, Señor. Gracias por ese conocimiento, Señor, que nos ayuda a discernir lo malo de lo bueno, lo justo de lo injusto, Dios mío, Señor. Gracias por todas esas cosas tan importantes, Señor, por recordarnos todas esas doctrinas, Señor, que recordaste a los judíos, Dios mío, Señor, durante 13 capítulos, hablándoles, Señor, sobre quién era Cristo, Señor, lo que vino a hacer a la tierra, Dios mío, Señor, el propósito de su muerte, todas esas doctrinas, Señor, que tú nos enseñaste, Dios mío. Y lo importante es que recordarnos todas esas enseñanzas, Señor, con el fin único, Señor, de saber si lo estamos haciendo, Señor, y si no, para volver al redil, Dios mío. Gracias, Señor, también, porque podemos ofrendar, Señor, con lo que tú nos has dado, Señor. No lo damos por obligación, Señor, sino lo damos con un corazón honesto, sincero, Dios mío, Señor, con un corazón alegre, Señor, pero también con nuestro tiempo, Señor, predicando tu palabra, Señor. Eso es una ofrenda siempre agradable a ti, Dios mío, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor, en la vuelta a nuestros hogares, Señor. Dios mío, que lleguemos bien a nuestras casas, Dios mío, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no han podido venir, Señor, por el trabajo, por circunstancias, Dios mío, que hayan podido escuchar a través de las redes sociales, Dios mío, Señor, y que también sean de bendición para ellos, Dios mío. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y